Bienvenidos a un nuevo programa de Radialmente. Con ustedes, Gabriela González, Cintia Cabrejos, Alfredo Valencia y quien les habla, Martín Arévalo. Comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Radialmente. Para seguir un poco con la secuencia de lo que hemos venido hablando. Sí, ha vuelto. Sí, he vuelto. Disculpen por la ausencia. No, más bien disculpe que no lo pudimos evitar, pero bueno. Regresó. Justamente estaban aplicando lo de la ira, la manía. Así que hoy día hablaremos del trastorno bipolar, que es un tema amplio para discutir. Es un tema amplio también para hablar sobre los mitos que se tejen y los malos usos que se da al trastorno bipolar. Para regresar a nuestros inicios. ¿Quién quiere ¿Quién quiere comentar? ¿Quién quiere comentar? ¿Quién quiere empezar? Bueno, habíamos estado hablando del trastorno bipolar ya un poco, digamos, en una introducción respecto a de qué se trataba en el capítulo anterior. Hablábamos un poco de antes el nombre era la psicosis maníaco-depresiva, que ahora se llama trastorno bipolar. Hablábamos un poco de que está de moda el usar la palabra, como dice Martín, no necesariamente de la manera correcta. Y también hablábamos... Ni en la mejor intención. Ni con la mejor intención, evidentemente. Y también hablábamos de que, digamos, el trastorno bipolar tenía dos polos, y por eso se llamaba bipolar. Pero es un poco más que eso, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Es, digamos, ponerlo en simple, que creo que es importante para empezar a entender de qué se trata, ¿no? Entonces, tenemos como inicio que es un cuadro en el que el paciente puede pasar por estados maníacos, que eran esos estados de euforia, de aceleración, de exceso, y también podía pasar por estados depresivos, ¿no? Que también lo habíamos hablado en algún momento, la disminución de la actividad, la tristeza, apatía, anedonia, ¿no? Falta la de dificultad deseo para sentir placer, que es lo que Alfredo, bueno, no solo Alfredo, en general la llamamos anedonia. No lo he inventado yo, no lo crean. Entonces, es un poco para tener una primera idea de lo que estamos hablando. Otra de las cosas que conversamos en el último capítulo, en la última sesión, fue respecto a que estos estados no son estados momentáneos ni fugaces, sino que son estados que suponen, en la mayoría de los casos, no siempre, hay excepciones evidentemente, pero en la mayoría de los casos, meses de evolución, semanas, meses de evolución, en el que el paciente tiene el mismo estado de ánimo, si hablamos de manía, el mismo estado de euforia, de aceleración, de irritabilidad, si es que es una manía irritable, etc. Y que si bien puede mejorar de manera espontánea en muchos casos, digamos no necesariamente, y mayormente no sin consecuencias en la vida del paciente, ¿no? Claro, lo que pasa es que la evolución natural tendría que mejorar, ¿no? Es decir, pasado un número de semanas o meses, tiende a ir apagándose la manía o resolviéndose la depresión. Exacto. Éticamente hay pocos estudios naturalísticos que puedan decir eso. No se trata de con tanta facilidad, y mirar. Con naturalísticos, nos referimos hay estudios en los que se deja que las cosas... Se observa simplemente que las cosas se desarrollen... De la forma natural. En su curso natural, ¿no? Que evolucionen de manera natural, que son estudios que además suelen ser de los antiguos, porque ahora hay tantas formas de ayudar a los pacientes que, como decía Alfredo, es poco ético. Intervenciones positivas para el paciente. Es poco ético simplemente sentarse y mirar lo que está pasando si el paciente está sufriendo, ¿no? Bueno, excepto, digamos, hay estudios naturalísticos en que sí se hace una intervención
pero digamos que para recordar los estudios grandes que se han hecho en Estados Unidos, el STEP, el CATI y el STAR, en el que, digamos, se le da determinada intervención a una persona, pero a diferencia de los estudios o los ensayos clínicos en que, digamos, se miden muchas cosas, digamos, hay muchos parámetros, se trata de que el tratamiento sea como usualmente se daría en una práctica habitual. Lo más natural posible, nuevamente. Lo más natural posible. Exacto. Entonces, pero en este caso, digamos que... Quizás volviendo un poco a los clásicos, entonces, el poder entender que al ser cíclico tiene un tiempo de duración, lo más probable es que se extinga solo, pero como decía Cintia, las consecuencias de claro, todo ese periodo de depresión o de manía, o los puntos medios, de los cuales vamos a hablar, me imagino, luego, traen muchos problemas para la vida del paciente, ¿no? Algo que quisiera, digamos, agregar es que el diagnóstico no es tan fácil. ¿Por qué? Porque imaginemos que viene, digamos, una persona a una consulta, o quizás si es que quienes nos escuchan no son médicos, simplemente venga una persona que está triste, está decaída, se ha descuidado un poco con respecto a su apariencia. Cuidado personal, ¿no? Yendo a capítulos anteriores decimos, bueno, este señor, esta persona está deprimido, ¿no? El diagnóstico del trastorno bipolar es un diagnóstico longitudinal, es decir, que se hace teniendo en cuenta los acontecimientos de toda la vida del paciente. No es un diagnóstico que se haga de lo que está ocurriendo en el momento. Si yo veo a esta persona, lo primero que puedo decir y efectivamente es que tiene síntomas depresivos. En ese momento. Claro. Pero es diferente el cuadro de depresión mayor que la depresión bipolar. Para decir que... En tratamiento y pronóstico. Claro. Una depresión mayor significa que la persona tiene estos síntomas depresivos, pero que nunca ha tenido síntomas de manía, ni síntomas de hipomanía. Mientras que en la depresión bipolar, muchos de los síntomas depresivos se pueden parecer, pero hay la diferencia que el paciente tiene antecedentes de haber presentado episodios de elevación del ánimo, y es por eso que es tan importante hacer una buena historia clínica para saber si es una buena entrevista, sacar la mayor cantidad de información para saber si esa persona a la que estoy entrevistando o estoy evaluando anteriormente ha tenido episodios maníacos o hipomaníacos, y en realidad a quien estoy viendo ahorita es a un paciente con un trastorno bipolar que está pasando por un episodio depresivo. Exacto. Y es importante porque el afronte terapéutico va a ser diferente si el paciente tiene una depresión mayor o es un paciente deprimido pero dentro de un trastorno bipolar o un cuadro bipolar. Digamos, rescatando parte de lo que ha dicho Martín, que es bastante importante, al ser el diagnóstico longitudinal, se vuelve más difícil, sobre todo cuando encontramos depresiones tempranas, es decir, en edades, digamos, 18, 20, 21, 22, 23. O en la adolescencia. O en la adolescencia incluso, ¿no? Porque ahí tienes poco tiempo de historia de enfermedad, con lo cual es más probable que asumas que sea una depresión sin más. Hay características, y bueno, no creo que sea el objetivo de hoy, pero hay características que sí pueden hacer pensar o dudar entre una depresión mayor como tal y una depresión atípica que podríamos pensar sea un trastorno bipolar en el futuro. No hay nada concreto al momento, ¿no? Hay estudios que te hablan de la edad de aparición de la depresión y cuánto se relaciona con el trastorno bipolar, si mientras más temprano aparece la depresión, más probable sea un trastorno bipolar, pero no es nada... Claro, cuestión de asociaciones. Concluyente, ¿no? Por otro lado, también, por eso también es tan importante en medicina y sobre todo en psiquiatría,
considerar los antecedentes del paciente. O sea, si estamos hablando de un paciente que, por otro lado, tenemos historia en la familia de estos cambios en el tiempo y de la aparición de episodios de depresión mayor o de aumento o elevación del ánimo, así como personas muy impulsivas o fácilmente irritables por periodos largos de tiempo, entonces tenemos que pensar en que es más factible que lo que esté pasando sea el inicio de un trastorno bipolar o de una depresión, de un episodio depresivo dentro de un cuadro de trastorno bipolar, ¿no? En ese sentido hay que ser muy cuidadoso porque no hay tantas posibilidades de laboratorio y de exámenes que nos ayuden a definir auxiliares, ¿no? este que nos tipo a tomar de una decisión exacto. en el diagnóstico. Y es súper importante entonces hacer una historia detallada y recoger dentro de lo posible la información también de la familia, como decía Martín. Este es un tema que es complejo, que es complicado, que es difícil de manejar y que lógicamente, diría yo, justamente porque tiene todas esas aristas, termina siendo complicado de diagnosticar en el tiempo y que puede tomar más tiempo de diagnóstico de lo que tomarían otros cuadros. Hay muchos estudios, ¿no?, que dicen que desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico correcto de trastorno bipolar pasan en promedio 10 años casi. Es decir, el paciente está yendo o no va a un médico o está yendo por diversos médicos, pero no se hace el diagnóstico correcto, quizá porque no hay los datos suficientes. En ese sentido me parece, o quiero resaltar lo que decía Alfredo, porque decía al inicio, si estamos viendo a un paciente con una depresión pero que tiene antecedente de tener episodios maníacos, entonces yo digo, este es un paciente deprimido dentro del contexto de un paciente bipolar. Pero, claro, ¿qué hacemos si es un paciente que está deprimido, pero que es jovencito? Primer episodio de depresión. ¿Cómo sabemos si ese paciente no tiene antecedentes porque es jovencito? ¿En verdad es un paciente que tiene una depresión mayor o es un paciente que es un paciente bipolar y que está iniciando con un episodio depresivo? Y es lo que decían, creo que tanto Alfredo como Cintia, ya hay algunas características de esa depresión que nos orientan, y los antecedentes, por cierto, también, que nos orientan un poco a decir, hay una probabilidad más o menos alta que este paciente que está debutando con episodios depresivos, en verdad sea un paciente con un trastorno bipolar, ¿no? Y no sea un paciente deprimido mayor. Con lo cual hay que estar más alerta, hay que tener un afronte terapéutico, psicofarmacológico diferente, ¿no? O con más cuidado, ¿no? De utilizar lo que habitualmente utilizarías en un trastorno, pero una depresión mayor, ¿no? Y esa es una de las aristas, porque como también hablábamos en el capítulo anterior, los pacientes suelen ir al médico porque se sienten mal, no porque se sienten demasiado bien. Lo hablábamos cuando hablábamos de manía. Entonces, lo otro que puede ocurrir y por lo cual no va a haber un abordaje, digamos, completo o adecuado, es porque el paciente considera que no está mal, que está demasiado bien, y no busque ayuda. Y no solo no busque ayuda, sino que en el contexto de 2, 3 episodios maníacos y ninguno depresivo, vamos a tener a veces que esperar hasta que aparezca el episodio depresivo para que el paciente permita ser ayudado. O que el episodio maníaco sea demasiado severo, que implique, digamos, la aparición de síntomas psicóticos o de riesgo para el paciente o para otras personas, que sea necesario que el paciente sea llevado a, digamos, a una emergencia, ¿no? Exacto. Porque a veces hay cuadros en los que hay un aumento de la actividad, hay un cambio notorio en el paciente, pero que no son evaluados. Y efectivamente, el paciente dice, yo me siento más productivo, siento que me estoy desenvolviendo mejor,
siento que quizás no he estado así antes, durante mi vida nunca he estado así, y eso es bueno. Sensación de bienestar. Entonces, ¿para qué voy a ir al médico si lo que tengo es lo mejor que me ha podido pasar? Claro. Y eso, si bien puede ser cierto, hay que recordar que, digamos, no es un estado de estabilidad. Entonces, como no es un estado de estabilidad, uno no sabe hasta dónde va a progresar. Si supiéramos que ese estado de mayor actividad psíquica solamente va a influir sobre, digamos, que rindamos mayor productividad, digamos, ¿para qué vamos a intervenir? Pero no necesariamente, o generalmente no solamente implica la actividad laboral o la actividad académica, interviene en toda la vida, ¿no? En las relaciones sociales, familiares, en qué tan desinhibido puedo estar, y a veces puedo hacer comentarios que en otras circunstancias no los haría, y de los que después me puedo arrepentir, ¿no? O tener conductas que no tendría en otras circunstancias, y pasar los límites sociales pertinentes. Y personales. Y personales, claro. Que no son los límites, por decirlo de alguna manera, aquellos límites que no hemos pasado nunca, de pronto empezamos a atravesarlos en estos estados, ¿no? Y otra vez hablamos de conductas que suponen los impulsos más básicos que tenemos, nuestras propias tendencias instintivas, ¿no? Nuestra conducta sexual, nuestra conducta alimentaria, nuestra conducta, o sea, el tiempo que dormimos, ¿no? Y la forma en la que respondemos a los estímulos, que puede ser en muchos casos mucho menos meditada, mucho menos reflexionada, y nos puede causar evidentemente muchos más problemas, ¿no? Este es digamos, adelantando un poco, es un problema para cuando se inicia un tratamiento. El paciente más va a buscar ayuda cuando siente que está deprimido, pero no va a buscar ayuda, a no ser, como decía, a no ser que sea una cuestión muy intensa, cuando hay un estado de manía o de hipomanía. No va a buscar ayuda porque dice, me siento bien. Y muchas veces un paciente, aún estando, digamos, estable, ni deprimido, ni maníaco, a veces dice, no me siento bien, estoy deprimido. Pero en verdad no es que esté deprimido, es que está a menos revoluciones de lo que estaba cuando estaba estando maníaco, ¿no? Entonces, a veces a un paciente le cuesta trabajo ir a las revoluciones en que su cuerpo va, porque el estado maníaco no es un estado natural. La mente, digamos, va a una velocidad mucho más rápida de la que nuestro mismo cuerpo puede ir. O tolerar, en todo caso. O tolerar, ¿no? Claro. O incluso, y para enredar más las cosas, el que nuestra mente vaya así de rápido, por más que suene muy positivo, que sea genial, que puedas pensar más cosas, no necesariamente termina siendo productivo. Es decir, puedes pensar muchas cosas, pero puedes concluir muy pocas. Uh-huh. Y la sensación que te queda es que estás descubriendo un montón de cosas o viendo la vida de otra forma, pero no estás concluyendo, no estás materializando todo eso que cruza por tu cabeza, con lo cual tampoco llega a ser productivo y no llega a ser algo positivo, salvo en la sensación bien, subjetiva, claro, del paciente. Sino más bien superficial y a veces hasta destructivo, claro, dicho sea de paso, ¿no? Porque cosas que hubiéramos podido concluir o digamos, cerrar, no lo vamos a poder hacer por una cuestión de que ni siquiera podemos concentrarnos lo suficiente. Claro, en esto, ahí ¿no? Pasa otro de los síntomas de la manía, que es la distraibilidad, ¿no? O sea, si bien es cierto que hay una mayor actividad psíquica, la persona suele estar muy distraído, digamos, hay algo que llama la atención, pero así como ese algo que llamó la atención y sobre el que comienza a pensar o comienza a elaborar algo, inmediatamente hay otra cosa que le llama la atención. Entonces deja esa situación a medias y comienza otra, y comienza otra, y comienza otra, y al final
ha hecho bastantes cosas, pero no ha culminado nada. Exacto. Entonces, pero como bien decía tanto Cintia como Alfredo, el paciente siente, hay una sensación subjetiva de bienestar, porque, digamos, estoy con mayor energía, me siento más... Todo. Me siento más pilas, ¿no? Y eso, digamos, es un problema a veces para los pacientes para aceptar que, digamos, no es un estado natural y que, digamos, el estado natural es el que tenemos la mayoría de personas. Bueno, a ver, chicos, yo creo que el tema es largo, ¿no? Se da para bastante. Sí. Tenemos que ordenarnos un poco y poder dividir esto incluso en 2 programas. ¿Les parece si lo retomamos la siguiente semana para seguir conversando sobre trastorno bipolar? Sí. Entonces, creo que si se han quedado con las dudas de qué es el trastorno bipolar o algunos datos más, no se olviden de sintonizarnos la próxima semana. O de escribirnos durante la semana. O las dos. O ninguna de las anteriores. Pero, bueno, antes de que sigamos, nos vemos el próximo jueves. O nos oímos el próximo jueves. Muy bien. Chao, cuídense. Chao.